Hola, yo soy Maribel Paniagua y te doy la bienvenida. Hoy te quiero compartir un libro hermoso y útil para la tarea de todo docente que se llama Neuroeducación y Lectura y es del doctor Francisco Mora. El subtítulo es De la emoción a la comprensión de las palabras. Francisco Mora es un neurocientífico español reconocido por su trabajo en el campo de la neuroeducación. Su enfoque es innovador porque une la neurociencia con la educación y este libro aborda el fascinante proceso de la lectura desde la perspectiva del cerebro. Neuroeducación y lectura de la emoción a la comprensión de la palabra no solo explora cómo el cerebro aprende a leer, sino que también brinda ideas prácticas sobre cómo optimizar este proceso en el aula. La lectura es una habilidad que no está programada en el cerebro humano, a diferencia de otros procesos como la visión o el lenguaje. Esto significa que enseñar a leer requiere comprender las bases neurológicas y afectivas que lo permiten. Mora nos muestra en este sentido cómo el cerebro humano aprende a leer y qué factores contribuyen o inhiben este aprendizaje. Para los y las docentes, comprender estos mecanismos significa poder ayudar de manera más efectiva a sus estudiantes. Uno de los aspectos centrales del libro es el papel de la emoción en el aprendizaje de la lectura. Mora sostiene que la emoción es un gran ingrediente indispensable para que se dé el aprendizaje significativo. Cuando un estudiante se emociona, se activan áreas del cerebro que facilitan la comprensión y retención de la información. Para los y las docentes, esta es una clave valiosísima. Incorporar estrategias emocionales y motivacionales en las actividades de lectura puede transformar la experiencia de los y las estudiantes, haciendo que lean no solo por obligación, sino por placer y por curiosidad. ¿En qué te puede servir este libro? Bueno, este libro te ofrece numerosas estrategias que los y las docentes pueden aplicar directamente en sus aulas. Algunas de estas incluyen la creación de un ambiente emocionalmente positivo, el uso de historias y relatos que generen interés y emociones, y actividades que relacionen la lectura con experiencias sensoriales y motrices. Además, propone métodos para trabajar la comprensión lectora y el vocabulario desde una perspectiva neurocognitiva, lo que puede ayudar a los y las maestras a diseñar lecciones que realmente conecten con sus alumnos y su cerebro. En un mundo donde la alfabetización digital y la lectura crítica son más importantes que nunca, el libro de Francisco Mora es una herramienta poderosa para las maestras y los maestros y nos ayuda a entender cómo el cerebro de nuestros estudiantes pueden adaptarse a estas demandas y cómo los y las docentes podemos hacer que el aprendizaje de la lectura sea un proceso activo, lleno de emoción y comprensión. Neurociencia y lectura es un libro que va más allá de la teoría y ofrece una mirada profunda al aprendizaje desde la neurociencia. Te invito a que empecemos. En el primer capítulo se llama Neuroeducación y lectura, la verdadera gran revolución humana. En este capítulo vas a encontrar esta idea de la revolución humana, porque la revolución humana transforma la forma en que el cerebro procesa, almacena y entiende la información. Leer no es una capacidad innata, sino una habilidad que el cerebro aprende adaptando áreas cerebrales diseñadas para otras funciones, hoy llamadas caja de las letras. Para los docentes eso significa que el proceso de enseñanza de la lectura debe considerar cómo se activan y conectan las redes neuronales durante la alfabetización. Incluir estrategias que desarrollen tanto la decodificación como la comprensión activa de textos puede facilitar este proceso. Leer y leer al alumno permite que el cerebro aprenda a leer de manera más eficaz y significativa. La emoción en el aprendizaje de la lectura es muy importante. Hacer que el estudiante se sienta motivado, que sepa que va a aprender a leer y que se involucre emocionalmente, y eso va a involucrar sus conexiones cerebrales más profundas y duraderas. Así, una tarea clave para el docente es crear un ambiente de aula que vincule la lectura con experiencias que despierten la curiosidad y el placer de aprender.
Esto puede incluir el uso de historias atractivas, actividades que fomenten la conexión personal con el texto. Esto es contar nuestras propias historias y el diseño de tareas que generen emoción. Esto facilita que el cerebro no solo comprenda las palabras, sino que también las transforme en conocimiento significativo. En el capítulo 2 vamos a dar una mirada rápida al cerebro y cómo funciona el cerebro. En este capítulo nos ayuda a comprender cómo aprenden los estudiantes y es esencial para entender algunas bases del funcionamiento cerebral. El cerebro está formado por áreas especializadas que trabajan en conjunto y aprender implica activar y conectar distintas redes neuronales que permiten percibir, interpretar, recordar y aplicar la información. Para los y las docentes, esto subraya la importancia de diseñar actividades que promuevan tanto la comprensión activa como la conexión entre diferentes tipos de conocimientos, lo cual estimula varias áreas del cerebro de manera integrada y fortalece el aprendizaje. Una idea central de este capítulo es la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse en función de las experiencias. Esto significa que el aprendizaje no es un proceso rígido, sino dinámico y flexible. Cuanto más se practica y se refuerza una habilidad, más fuerte y estable se vuelve esa red neuronal. En el aula, los docentes pueden aprovechar la plasticidad cerebral ofreciendo oportunidades para la práctica repetida y significativa, utilizando métodos variados que mantengan el interés del alumno, desde lecturas interactivas hasta actividades que relacionen los conceptos con la vida cotidiana, como son los proyectos. La emoción es un motor esencial del aprendizaje. Las experiencias emocionantes activan el sistema límbico, lo que facilita la consolidación de recuerdos y conocimientos. Para el docente, esto significa que el ambiente de aula estimulante y emocionalmente seguro pueda potenciar el aprendizaje, permitiendo que los estudiantes se involucren más profundamente con el contenido. Utilizar recursos como narrativas, preguntas que despierten curiosidad y actividades colaborativas permite que el aprendizaje sea no solo efectivo, sino también gratificante y memorable. Vamos ahora a ver el capítulo 3. El capítulo 3 se llama El largo camino entre el lenguaje y la lectura, una pequeña historia. En este capítulo se explora cómo el lenguaje hablado, que es una habilidad natural del ser humano, evolucionó hasta la lectura, que es una capacidad adquirida, como ya lo dijimos. A diferencia del habla, que se desarrolla espontáneamente en la mayoría de las personas en los primeros años de vida, la lectura requiere un aprendizaje formal, pues no existe una zona de lectura en el cerebro cuando nacemos. Para los docentes y las docentes, este punto es crucial. Entender que la lectura es una habilidad construida ayuda a plantear estrategias de enseñanza que respeten el proceso de adaptación y aprendizaje del cerebro para descifrar y comprender el lenguaje escrito. La escritura fue a su vez una invención relativamente reciente en la historia humana y esta invención transformó cómo el cerebro procesa y retiene información. Para leer, el cerebro debe adaptar y combinar áreas que originalmente no estaban destinadas a esta tarea, como las encargadas de la visión y el procesamiento lingüístico. En el aula, los docentes pueden facilitar este proceso brindando experiencias de lectura que integren múltiples sentidos, por ejemplo, leer en voz alta o asociar imágenes con palabras, para ayudar a que los y las estudiantes establezcan conexiones sólidas entre el lenguaje oral y escrito. Debido a la evolución, el proceso de aprender a leer requiere tiempo y apoyo constante y experiencias constantes y repetitivas con la lectura. No significa repetir las lecturas, sino repetir las experiencias con la lectura que pueden tener los y las estudiantes. Esto representa un enfoque gradual y paciente en la enseñanza de la lectura, especialmente en los primeros años.
Los docentes pueden optimizar el aprendizaje ajustando las actividades de acuerdo con el ritmo y desarrollo de cada estudiante, utilizando métodos diversos y adaptativos que refuercen la comprensión y fomenten la motivación. Entender esta evolución entre el lenguaje y la lectura brinda a los docentes una perspectiva amplia para acompañar el fascinante proceso de enseñar a leer. Complejo, pero fascinante. En el capítulo 4, que se llama Desgranando la lectura en el cerebro, en este capítulo se nos muestra el proceso complejo de la lectura y cómo este proceso involucra distintas áreas y circuitos del cerebro. A diferencia del lenguaje hablado, la lectura requiere que el cerebro realice adaptaciones específicas integrando las áreas visuales, lingüísticas y la memoria para decodificar símbolos escritos y darle sentido. Para los y las docentes, esto subraya la importancia de enseñar la lectura de manera estructurada y progresiva, ayudando a los estudiantes a activar y conectar estas áreas cerebrales, es decir, la visual, la lingüística y la memoria, de forma efectiva. Esto puede lograrse mediante actividades que combinen la identificación de letras y sonidos con la formación de palabras, fortaleciendo la base de la lectura. Un aspecto clave que destaca Mora en el libro es la función de la vía visual y de la vía fonológica. Esta doble vía es la vía de acceso a la lectura en el cerebro lector. La vía visual permite reconocer palabras completas de un solo vistazo, mientras que la vía fonológica se activa en el proceso de decodificar palabras nuevas o difíciles mediante la asociación de letras y sonidos. En la enseñanza es beneficioso utilizar ambos enfoques, practicar la decodificación fonológica para mejorar la precisión y promover el reconocimiento visual de palabras comunes para facilitar la fluidez en la lectura. De este modo, los estudiantes aprenden a leer palabras familiares de forma automática y a enfrentarse a términos desconocidos aplicando sus conocimientos de fonética. La vía fonológica es fundamental en el proceso del aprendizaje de la lectura, especialmente en las primeras etapas, cuando los estudiantes están aprendiendo a decodificar palabras. Esta vía se activa cuando el lector observa las letras y las convierte en sonidos para construir palabras, lo que implica descomponer las palabras en sus componentes fonéticos, los sonidos, que son los sonidos individuales que componen las palabras, y asociarlos con sus representaciones escritas. Este proceso es esencial para la lectura de palabras nuevas y desconocidas y permite una comprensión precisa de cada término, ya que se basa en la decodificación de cada letra o grupo de letras. Desde el punto de vista neurológico, la vía fonológica involucra áreas del cerebro como el giro frontal inferior y la circunvolución supramarginal que participan en el procesamiento fonológico y en la integración de sonidos con el lenguaje hablado. Al activarse esta ruta fonológica, el cerebro trabaja para establecer una relación entre la ortografía de las palabras y sus sonidos, lo cual es crucial para la adquisición de la lectura en sistemas ortográficos complejos, desde la misma letra o combinación de letras, donde éstas pueden tener diferentes sonidos. En la enseñanza es importante desarrollar la vía fonológica desde los primeros años a través de ejercicios y juegos que incluyan la identificación y la práctica de sonidos, la segmentación de palabras en sílabas y fonemas y la práctica de la lectura en voz alta por modelos de lectura adultos. Estos métodos refuerzan la conexión entre el texto escrito y los sonidos del habla, ayudando a los estudiantes a reconocer patrones y a decodificar palabras de manera autónoma. Esto es particularmente útil para la comprensión de palabras nuevas, ya que los estudiantes pueden descomponerlas fonéticamente y aplicarlas en el contexto de una oración.
A medida que los y las estudiantes avanzan en su dominio de la lectura, la vía fonológica puede volverse menos activa en las palabras familiares, ya que se va desarrollando la vía visual, que permite el reconocimiento automático de palabras conocidas. Sin embargo, la vía fonológica sigue siendo necesaria para leer palabras complejas o desconocidas. Además, es fundamental en el desarrollo de la ortografía y la escritura, ya que permite a los y las estudiantes construir una conciencia fonológica sólida, clave para reconocer y reproducir patrones ortográficos con precisión. Una enseñanza que refuerce la vía fonológica no solo ayuda a construir la habilidad de lectura, sino que también apoya una comprensión y un uso más amplio del lenguaje escrito. Un asunto también importante en el capítulo es el contexto y el conocimiento previo de la comprensión lectora, ya que estos elementos ayudan al cerebro a anticipar y comprender mejor el significado de los textos. El contexto de la lectura se refiere. Para los y las docentes esto implica la necesidad de integrar actividades que enriquezcan el vocabulario y el bagaje cultural de los estudiantes y las estudiantes, preparándolos para interpretar lo que leen con mayor profundidad. Al vincular la lectura con temas que ya conocen y experiencias de la vida cotidiana, los estudiantes pueden relacionar la información nueva con sus conocimientos previos, lo que mejora la comprensión y el recuerdo. Hay un papel muy importante que juega la motivación y la emoción en el proceso de aprendizaje de la lectura. Los docentes pueden crear un ambiente de lectura que sea interesante y estimulante, seleccionando textos que conecten emocionalmente con los estudiantes y fomentando un ambiente de confianza donde se sientan cómodos al leer en voz alta o compartir interpretaciones. De esta manera, los docentes no solo impulsan el desarrollo de las habilidades de lectura, sino que también contribuyen a que los estudiantes disfruten el proceso, convirtiendo la lectura en una actividad placentera y enriquecedora para el cerebro. En el capítulo 5 se vuelve a retomar el concepto de plasticidad cerebral y se analizan las caras. Se llama el capítulo Plasticidad cerebral, caras luchando con palabras. Las caras luchando con palabras. En este capítulo nos hablan de que la plasticidad cerebral permite que el cerebro adapte y reorganice sus conexiones en respuesta a nuevas experiencias. Algo fundamental en el aprendizaje de la lectura es que el cerebro sea capaz, y es que ayuda al cerebro para crear y fortalecer conexiones neuronales. Cuando se aprende algo nuevo como la lectura, que implica convertir símbolos visuales en sonidos y significados, hay una enorme transformación del cerebro. Para los docentes es esencial entender que este proceso no es automático, sino que requiere práctica repetida y constante exposición, ya que las conexiones se fortalecen con la frecuencia y la calidad de las interacciones que tengan los niños y las niñas con los textos. Por eso, desde preescolar tendríamos que leer a los niños, conectarlos con textos, tener a la mano, que el niño tenga a la mano textos para que los repita, los lea, los ojee y esté en contacto con la letra escrita. El cerebro para leer debe reorganizarse y utilizar áreas originalmente destinadas a otros fines, como ya lo hemos dicho, como el reconocimiento de rostros o formas para adaptarlas al reconocimiento de letras y palabras. Este fenómeno de reconocer rostros a reconocer palabras y letras muestra la capacidad de adaptación del cerebro y su plasticidad, permitiendo que nuevas áreas participen en tareas complejas como la lectura en el aula. Esto subraya la importancia de una enseñanza progresiva y multisensorial que facilite esta reorganización. Los maestros y las maestras pueden aprovechar la plasticidad cerebral ofreciendo diversas actividades como el reconocimiento de palabras visuales y la práctica fonológica para ayudar al cerebro de los estudiantes a realizar y consolidar estas nuevas conexiones. La plasticidad cerebral implica que el aprendizaje de la lectura es un proceso gradual
Cada estudiante progresa a su propio ritmo y necesita diferentes niveles de estímulo y refuerzo. Los docentes debemos tener en cuenta que la repetición y la adaptación de métodos son claves. Al reconocer y fomentar la plasticidad cerebral, los maestros no solo ayudan a sus alumnos a aprender a leer, sino que también contribuyen a desarrollar un aprendizaje más flexible y duradero, permitiendo que los y las estudiantes adquieran una habilidad que transformará de manera significativa cómo procesan y entienden el mundo. En el capítulo 6 se llama Los códigos neuronales de la lectura: puntos, líneas, curvas, letras y palabras. Estos códigos neuronales de la lectura son elementos que el cerebro interpreta y transforma en estímulos visuales y los convierte en lenguaje. El cerebro humano reconoce palabras y letras a través de códigos neuronales específicos que descifran puntos, líneas y curvas que conforman las letras. Este proceso ocurre principalmente en la corteza visual, que, como ya hemos dicho, lo visual tiene un enorme papel en el aprendizaje de la lectura, donde el cerebro descompone cada letra en sus elementos básicos y luego los reagrupa para formar palabras con significado. Para los y las docentes, esto significa que el aprendizaje de la lectura debe comenzar por actividades que ayuden a los y las estudiantes a distinguir y asociar formas básicas con letras y palabras, promoviendo así una conciencia fonológica y visual de los símbolos escritos. La repetición y la práctica de estas asociaciones de símbolos con sonidos fortalecen los códigos neuronales responsables de la lectura. En el aula es esencial que los y las docentes promuevan actividades que incluyan la identificación de letras y la combinación de sonidos, ya que este proceso facilita la formación de conexiones cerebrales duraderas. Para lograrlo, se pueden utilizar ejercicios de reconocimiento visual y fonológico que estimulen la relación entre las formas visuales y los sonidos correspondientes. Otra clave es que estos códigos neuronales se consolidan mejor con la práctica multisensorial. Esto significa que los y las estudiantes se benefician de experiencias de aprendizaje que involucren varios sentidos, como observar letras, trazarlas y escucharlas al mismo tiempo. Al integrar actividades visuales, táctiles y auditivas, los docentes pueden ayudar a los estudiantes a internalizar los códigos de forma más efectiva, promoviendo la automatización de la lectura y facilitando el reconocimiento rápido de palabras. En el siguiente capítulo se llama De leer una palabra a entender su significado. En este capítulo, Francisco Mora detalla el complejo proceso cerebral que ocurre cuando pasamos de decodificar una palabra a comprender su significado. Este proceso comienza con la identificación visual de letras y palabras que activa áreas específicas de la corteza visual del cerebro, como el área de forma visual de las palabras. Esta región permite que los lectores reconozcan rápidamente palabras familiares y establezcan patrones de lectura fluida. Para los docentes es esencial fomentar la exposición constante a palabras y frases comunes, ya que esta repetición fortalece las conexiones neuronales necesarias para el reconocimiento visual de palabras, lo que hace leer el proceso de lectura. Un ejemplo de esto es el reconocimiento de los nombres propios, de su nombre, el de sus compañeros, el de su familia, que podemos estar en contacto permanente en las sillas, en la mesa, al nombrar lista, etcétera, y que eso genera que estemos en contacto con esos patrones, ¿no? Una vez reconocida la palabra, el cerebro pasa a asociar las letras y la estructura de la palabra con un sonido correspondiente, un proceso que activa la vía fonológica. Esta vía permite a los estudiantes decodificar palabras nuevas o complejas utilizando el conocimiento de los sonidos del lenguaje para atribuirles un significado. Los y las docentes pueden apoyar este proceso promoviendo prácticas de lectura en voz alta, ejercicios de conciencia fonológica, juegos fonológicos y actividades de segmentación de palabras en sílabas, en fonemas, o en fonemas y luego en sílabas, que ayudan a los estudiantes a mejorar su habilidad de decodificación y su comprensión fonética.
facilitando una transición más natural hacia la comprensión de palabras desconocidas. Después de la decodificación, el cerebro conecta la palabra reconocida con su significado almacenado en la memoria semántica, donde se guardan los conceptos y conocimientos previos. Esta memoria permite que una palabra active redes de conocimiento relacionadas, proporcionando contexto y enriqueciendo la comprensión. Para los y las docentes, esto destaca la importancia de construir un vocabulario amplio y de conectar la lectura con experiencias o temas conocidos por los estudiantes. De este modo, al leer una palabra, los estudiantes no solo la identifican, sino que la comprenden en un contexto que facilita una interpretación más profunda y significativa. El proceso de comprensión completa se da al integrar la palabra en el contexto de la oración o el texto, lo que requiere que el cerebro analice y relacione la palabra en un contenido global. Esto implica activar habilidades cognitivas superiores como la inferencia, la predicción y la síntesis que permiten entender el mensaje completo. Para los y las docentes es fundamental fomentar habilidades de pensamiento crítico y de análisis de sus estudiantes mediante preguntas, debates y ejercicios de comprensión lectora que desafían a los estudiantes a ir más allá de la identificación de palabras, ayudándolos a desarrollar una comprensión lectora integral y duradera. ¿Cómo pasamos de la palabra a la frase y de esta al texto y su comprensión? De acuerdo con Mora, el proceso de comprensión-lectura se amplía desde el reconocimiento de palabras individuales hasta la interpretación de frases completas y finalmente de textos enteros. Esto es la arquitectura del lenguaje, cómo está construido el lenguaje. El alumno va comprendiendo esta arquitectura del lenguaje. Al leer, el cerebro primero identifica y decodifica cada palabra. Un paso esencial en el cual se reconoce sus componentes visuales y fonológicos para luego asociarla con su significado en la memoria semántica. Para los docentes es fundamental que los estudiantes dominen este paso, ya que el reconocimiento preciso de palabras facilita la fluidez necesaria para que el lector avance de la palabra al significado sin interrupciones. Una vez que el lector identifica las palabras, el cerebro pasa al nivel de la frase, donde ocurre un proceso de síntesis que une palabras para construir un significado coherente. Aquí la estructura gramatical y el orden de las palabras juegan un papel clave, ya que determinan cómo el lector interpreta la relación entre los elementos de la frase. Es importante que los docentes enseñen a los y las estudiantes a identificar patrones gramaticales básicos, o sea, cómo se estructura una oración, y a entender cómo el orden de palabras en un enunciado afecta el sentido de una oración. Y se puede hacer a través de juegos en donde se hace un enunciado y se cambian de lugar las palabras. Es muy divertido y esto ayuda a los niños a entender esta estructura del lenguaje. Ejercicios de análisis de frases y actividades de construcción de oraciones ayudan a desarrollar esta habilidad, permitiendo que las y los estudiantes comprendan no solo las palabras individuales, sino las ideas que estas comunican en conjunto. El cerebro integra múltiples frases para construir una comprensión más amplia y coherente. En este proceso intervienen habilidades cognitivas superiores como la inferencia y la predicción, que ayudan al lector a interpretar y anticipar el desarrollo de la idea principal del texto. Para los y las docentes es esencial promover prácticas de lectura que desarrollen estas habilidades, como la formulación de hipótesis sobre el contenido antes de leer y el análisis de ideas clave en cada párrafo. Al hacer preguntas que inviten a los y las estudiantes a relacionar las frases entre sí, se estimula la construcción de una comprensión global, permitiendo que los lectores vean el texto como un todo coherente. Esta fase es crucial para la comprensión profunda y crítica, y requiere que los estudiantes conecten la información del texto con experiencias y aprendizajes anteriores. Para apoyar esta etapa, los docentes pueden fomentar la reflexión, la discusión y la aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones nuevas, ayudando a los estudiantes a internalizar y darle sentido a lo que leen.
Así, la comprensión lectora no solo se trata de entender palabras y frases, sino de integrar y analizar la información en un marco de referencia personal, logrando una lectura enriquecida y significativa. Este capítulo que sigue se llama La emoción de las palabras y es un capítulo muy inspirador. En este capítulo se argumenta que las palabras no son meros símbolos, sino que evocan sentimientos y experiencias que dan sentido a la comunicación. Las emociones influyen en nuestra capacidad de comprender y utilizar el lenguaje, destacando que las palabras tienen un poder que va más allá de su significado literal. Este vínculo emocional es crucial para la formación de recuerdos y la creación de significados, lo que a su vez afecta nuestra interacción social y el aprendizaje. Aquí, la comunicación y la empatía efectiva con el docente hace que las palabras y que la lectura pueda ser un vehículo de emociones que facilite la conexión entre personas. Esta es una tarea que los docentes sabemos hacer muy bien y que enriquece también nuestra propia capacidad de expresión y es fundamental para el desarrollo cognitivo y social. Todos los y las docentes sabemos que un alumno que está angustiado, que tiene estrés, que no le logra sentirse cómodo en el aula, aprende con mayor dificultad. Entonces, pues las emociones moldean el uso del lenguaje. Podemos mejorar nuestras habilidades comunicativas y podemos fomentar una mayor comprensión entre los individuos en el acto de enseñar a leer y de vincular a nuestros alumnos con la lectura. En este capítulo, en el capítulo 10 se llama Aprendiendo a leer. De la emoción, en el capítulo 10 se llama Aprendiendo a leer y entre algunas estrategias importantes que maneja el capítulo está la lectura compartida, que puede ser en el grupo, entre pares o del docente con los estudiantes, la utilización de diversos textos, de tipos diversos, tamaños y formatos diversos, cuentos, artículos, poesía, literatura visual, pueden ayudar a captar el interés y atender a los diversos estilos de aprendizaje. El fomento de la creatividad a través de adaptar los cuentos, del dibujo, de la representación imaginativa y del desarrollo de habilidades de escritura ayuda. La integración de la tecnología, utilizar herramientas digitales y aplicaciones interactivas que ofrezcan recursos para la lectura como audiolibros o plataformas de lectura en línea, puede hacer que la experiencia de lectura sea más atractiva y accesible y ayudar a los estudiantes, como nos plantea el diseño universal, a establecer metas personales. Estos objetivos de lectura individualizados, cuánto quiero leer, cuánto quiero acercarme a los textos desde preescolar, ayuda. Y luego el enfoque de la comprensión lectora no es solo trabajar en esta vinculación de fonema y de letra, sino que hay que predecir el contenido de los textos, resumir lo leído o lo escuchado en una historia que nos han contado. Y bueno, pues básicamente fomentar la conexión emocional con el libro, incentivar la discusión sobre qué sentimos, qué nos evoca este texto, permite relacionar lo leído con su propia vida. Bueno, en el capítulo 11 vemos un tema que es con un libro entre las manos, leyendo con fluidez, que sería el anhelo de todo lector, ¿verdad? Y de todo maestro con respecto de sus alumnos lectores. Entonces, pues lo que aquí nos presenta son estrategias para desarrollar la fluidez. Esto implica no solo la velocidad lectora, sino la capacidad de leer con precisión y expresividad. Una lectura fluida es fundamental para la comprensión profunda del texto, ya que permite al lector concentrarse en el significado en lugar de la decodificación de las palabras. Entonces, bueno, pues ¿qué propone? Algo que los maestros y las maestras ya sabemos, que es repetir y reiterar la necesidad de leer,
recomienda que leamos el texto varias veces, que nos familiaricemos con él, con el vocabulario, con la estructura del lenguaje, y esto nos hace sentirnos más confiados. Luego, la lectura en voz alta es un ejercicio efectivo, ya que mejora la fluidez y también permite practicar la entonación y la expresión. También es importante que elijamos los mejores textos. Un texto que me emociona a mí puede ser que emocione a mis estudiantes. Si a mí no me emociona, ese es un criterio para desechar un texto. Materiales variados, cuentos, artículos, poesías, para mantener la motivación. Actividades rítmicas y musicales. La música puede ayudar a los estudiantes a internalizar patrones de lenguaje y mejorar su prosodia, lo que contribuye a una lectura más fluida. La lectura coral puede ser beneficiosa, ya que crea un sentido de comunidad y apoyo, y dar feedback a los estudiantes, constante y positivo. Los docentes deben proporcionar retroalimentación específica sobre la fluidez de los estudiantes, animándolos, guiándolos en el proceso. Esta combinación de prácticas, selección de textos, estrategias lúdicas y apoyos emocionales crea un entorno propicio para los lectores fluidos. También hay algunas otras estrategias como las lecturas modeladas, el uso de tarjetas de palabras clave con las cuales los estudiantes pueden practicar, los juegos de lectura, los diálogos y dramatizaciones, la lectura en pareja, la incorporación de la narración, contar historias, no solo leer, sino también contarlas. Y bueno, el último capítulo es el 12 y se llama Recableando el cerebro, cómo lee una persona que no ve. Y este es un capítulo muy interesante para el personal que trabajamos en educación especial, y es un estudio sobre cómo las personas ciegas producen un recableado en el cerebro, porque ustedes saben, hemos dicho a lo largo de esta lectura, de estos capítulos que hemos resumido, que una vía de acceso a la lectura es la vía visual. Entonces los estudiantes ciegos no tienen esa vía, y entonces lo que hace el cerebro pues es recablear la forma de acceso a la lectura, y entonces las personas ciegas pueden ofrecer importantes lecciones en torno a lo que pasa en el cerebro y a su plasticidad cerebral y a ese recableado que el cerebro hace con distintas experiencias, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hace es un estudio sobre cómo aprenden las personas ciegas y cómo hay otras zonas del cerebro que se desarrollan a partir de la lectura. Y bueno, pues esto es el texto de Mora, de Francisco Mora. Y yo quisiera invitarlos a empoderar a nuestros estudiantes a través de la lectura. Un estudiante que lee es un estudiante que tiene acceso y la puerta abierta hacia la cultura y hacia otras experiencias. Por favor, démoselas, y por favor, trabajemos con nuestros estudiantes en que cada niño y cada niña aprenda a leer, y demos oportunidad de probar esta ruta fonológica, presentando múltiples oportunidades de escuchar, de segmentar, de producir sonidos, de jugar con las palabras, de cambiar la primera letra, la última letra. La clave está en la repetición, el refuerzo positivo y el uso de todos los sentidos para hacer que los aprendizajes y el aprendizaje de la lectura sea accesible y efectivo para cada estudiante. Espero que estas ideas te sirvan, maestro, maestra, directora, director, supervisor, para llevar la lectura, que es un derecho de todas y de todos los niños, y que es verdaderamente un gozo del que estamos privando a muchos y muchas alumnas hoy en las escuelas cuyo estatuto es la enseñanza de la lectura. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.